Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de ejemplo de aplicaciones trigonométricas. El día de hoy les quiero compartir ejemplos de aplicaciones trigonométricas. En este caso voy a revisar algunos ejemplos. Y tenemos el primer ejemplo, conocidos los catetos, opuesto que vale 70 y el adyacente que vale 96, encontrar los elementos restantes y determinar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces, tengo mi triángulo rectángulo. La característica de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto de 90. Tiene sus vértices A, B y C. El cateto opuesto 70, el cateto adyacente 96 y esta es la hipotenusa. Vamos a encontrar la hipotenusa que es C. Vamos a encontrar el ángulo A y el ángulo B. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Sabemos que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los datos, el valor de A vale 70 y el valor de B vale 96. Entonces C es igual, 70 al cuadrado me da 4900, 96 al cuadrado me da 9216. Haciendo una suma de estas dos cantidades me va a dar 14116. Saco la raíz, por lo tanto el valor de C vale 118.8. Quiere decir que tengo el valor de la hipotenusa 118.8. Ahora voy a encontrar, en base a los datos, obtenemos el ángulo A. Para esto voy a utilizar la función trigonométrica tangente del ángulo A, donde sabemos que es el ángulo opuesto sobre el ángulo adyacente. ¿Cuánto vale el ángulo opuesto? 70 sobre 96. Entonces, tangente va a ser igual, divido 70 entre 96 me da 0.729. Voy a despejar el ángulo, entonces queda ángulo y tangente pasa del otro lado como arco tangente de 0.729. Entonces, al sacar en la calculadora Shift-Tam y pongo 0.729, me va a dar que el ángulo va a ser igual a 36.09. Muy bien, ahora voy a encontrar con base al ángulo B. Utilizo nuevamente la tangente, pero la tangente de B. Entonces, para encontrar la tangente de B, me pide que el cateto opuesto es 96 y el cateto adyacente es 70. Entonces, por lo tanto, 96 entre 70 me da 1.37. Despejamos el ángulo B y esto va a ser igual arco tangente de 137. Nuevamente en mi calculadora voy a poner Shift-Tam y pongo 1.37 y voy a obtener el ángulo que es 53.87. De esta manera encontramos tanto el ángulo A, el ángulo B, al igual que la hipotenusa. Pero me falta encontrar las funciones trigonométricas. Para esto voy a encontrar las funciones trigonométricas de la ángulo A. Entonces, para el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es el que está enfrente, 70 sobre la hipotenusa que es 118.8. Ahora voy a encontrar el coseno. Coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es 96, la hipotenusa es 118. La tangente, cateto opuesto sobre adyacente, 70 sobre 96. La cotangente es adyacente sobre opuesto, 96 sobre 70. Siguiente es la secante, hipotenusa sobre adyacente, 118.8 entre 96. Y finalmente cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, 118.8 entre 70. Ahora vamos a encontrar las funciones trigonométricas del ángulo B. Entonces seno es cateto opuesto, ahora voy a trabajar con este ángulo. Entonces el cateto opuesto ahora va a ser 96 y la hipotenusa sigue siendo la misma, 118. Coseno, cateto adyacente, ahora el cateto adyacente es 70 y la hipotenusa 118.8. Para encontrar la tangente, opuesto sobre adyacente, 96 sobre 70. Para encontrar la cotangente, adyacente sobre opuesto, 70 sobre 96. Para encontrar la secante,
hipotenusa sobre adyacente, que es 118.8 entre 70, y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es 96. Si nos damos cuenta, el seno de A es igual al coseno de B. El coseno de A es igual al seno de B. Y tangente de A es igual a la cotangente de B. La cotangente de A es igual a la tangente de B. Y la secante de A es igual a la cosecante de B. Al igual que la cosecante de A es igual a la secante de B. Y de esta manera estamos encontrando las funciones trigonométricas tanto del ángulo A como del ángulo B. Tengo otro ejemplo más. El cateto adyacente de 6.4 metros al ángulo A de 37 grados me pide hallar el valor de las funciones trigonométricas para dicho ángulo, solamente para 37, así como el ángulo faltante para la suma de 180 grados. Entonces tengo mi triángulo rectángulo que tiene vértice A, B, C. El cateto adyacente vale 6.4, en este caso está aquí. El ángulo son 37, el opuesto sería este. Pero también tengo, como es un ángulo recto, el ángulo recto tiene 90 grados. Voy a encontrar el valor de A, el valor de C, que es la hipotenusa, y el ángulo B, que sería este. Entonces, encontramos el valor de A utilizando la función trigonométrica tangente de A. Entonces, la tangente de A es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, A sobre B. Pero yo sé que el ángulo A vale 37 grados. El cateto opuesto no lo conozco, pero el cateto adyacente vale 6.4 metros. Entonces, despejamos y dejo solita la A. Entonces, este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Pero para que me quede A es igual a tangente de 37 por 6.4. Por lo tanto, A es igual a 0.753, que es el valor de la tangente, por 6.4 metros. Por lo tanto, el valor de A es 4.8192 metros. Y ya encontramos este cateto opuesto al ángulo de 37. Vamos a utilizar ahora el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. C es igual a cuadrada más b cuadrada, donde A vale 4.8192 metros cuadrados y B vale 6.4 metros cuadrados. Al elevar el cuadrado me queda 23.22468864 metros cuadrados, más 6.4 me queda 40.96. Realizamos esta operación y C es igual a la raíz cuadrada de 18.468.864 metros cuadrados. Por lo tanto, sacamos la raíz y la hipotenusa me va a dar 8.01. De esta manera ya estaríamos encontrando el valor de A y el valor de C. Ahora, yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180. Entonces, el ángulo A, el ángulo B más el ángulo C me da 180 grados. El ángulo A me da 37 grados. El ángulo B lo desconozco porque lo voy a encontrar. Y el ángulo C es el ángulo recto que vale 90 grados. Despejo el ángulo B y entonces ángulo B es igual a 180. 37 es positivo, lo paso de este lado negativo. El 90 es positivo, lo paso negativo. Entonces, por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 180 menos 90 menos 37, me da 53 grados. Ahora, por último, me está pidiendo encontrar las funciones trigonométricas del ángulo de 37. Entonces, para encontrar las funciones trigonométricas, yo sé que el seno del ángulo 37 es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto son 4.8192 entre la hipotenusa, que es 8.01. El coseno adyacente sobre hipotenusa, el adyacente es 6.4 entre la hipotenusa, que es 8.01. La tangente es opuesto sobre adyacente, que es 4.8192 sobre 6.4. La cotangente es la inversa, o está invertido, entonces 6.4 va arriba y 4.8 va abajo. La secante es lo inverso del coseno, entonces se dan cuenta, el 6.4 está aquí, en la secante está abajo y la hipotenusa va arriba. Y por último, la
cosecante, la hipotenusa va arriba y el opuesto va abajo, que es invertido en el seno. De esta manera estamos encontrando las funciones trigonométricas del ángulo de 37 grados. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.